Galdós en los últimos años, como hemos hablado, pues ya prácticamente no podía moverse, prácticamente no salía de su casa, no veía prácticamente a nadie. Bueno, pues como hemos dicho, tenía bastantes dificultades y es que de hecho los últimos años los pasó en casa de su sobrino. Estamos hablando de la calle Hilarión Eslava número 7 y allí es donde estuvo viviendo los últimos años. Galdós además pasó penurias económicas, y esto hay que decirlo, precisamente por los pleitos que llevó a cabo con la guirnalda, por cómo le trataban en estas cuestiones, pero sobre todo por algo importantísimo. Galdós era una muy buena persona. Hay que pensar que Galdós siempre a cualquiera que veía por la calle le daba dinero. Cualquiera que le pedía dinero se lo daba. Cualquiera que veía en una situación económica apurada, él le ayudaba. Siempre ayudaba a todo el mundo. Era una persona muy amigo de sus amigos, pero también amigo de cualquiera. Siempre ayudaba muchísimo a la gente. Y de hecho, prueba del amor que la gente tenía también por él, el cariño que le tenían, es que se hicieron hasta 3 suscripciones populares al final de su vida para que Galdós pudiera pues seguir con sus condiciones económicas y seguir con su vida pues de una forma correcta. El último acto público al que asistió Galdós fue precisamente este, en 1919, un año antes de su muerte, tan solo, y fue la inauguración de su monumento en El Retiro. Si os fijáis, aparece Galdós en silla de ruedas, pues completamente ciego, con esas gafas de sol, sin poder moverse, y bueno, pues ahí dando el discurso una de las personalidades que acudió también al acto. El monumento, todo el mundo lo conoce, está en El Retiro, fue realizado por Victorio Macho y si os fijáis pues aparece sentado como una especie de trono, el trono de las letras que se dice por uno de los mejores escritores españoles de todos los tiempos y si os dais cuenta aparece con una manta tapándole las extremidades inferiores, prueba de que no podía moverse, los ojos completamente cerrados. Se cuenta la anécdota que Victorio Macho le preguntó que qué le parecía la representación, que si lo había representado bien y Galdós le dijo, pues mira hijo, es que no me veo ni feo ni bonito, es que no me veo, es que no veo nada. Y por tanto tuvieron que subirle en parihuelas y llevarle, acercarle a la estatua para que pudiera palpar con las manos la propia efigie del personaje. Al tocar su propia estatua, lloró, se dice, por verse tan bien representado. Finalmente Galdós muere el día 4 de enero del año 1920. Se hizo su cortejo fúnebre en el ayuntamiento y bueno, las grandes personalidades, sí es verdad que al principio intentaron tener relación con él, pero finalmente también se apartaron de él, y esto hay que decirlo, porque Galdós en los últimos años de su vida fue republicano socialista, incluso algunos dicen que con tendencias hasta anarquistas, cosa que lógicamente a las altas esferas pues no les parecía nada bien. Sabéis también que su obra ha sido tachada de antirreligiosa, no es antirreligioso, no fue antirreligioso, era arreligioso, significa no estoy en contra de la religión, pero no creo en estos sentidos y no creo en estas cosas. Y prueba del amor que el pueblo de Madrid tuvo hacia él, todo el pueblo español, pero el pueblo de Madrid en cierto sentido, fue el acompañamiento de su cortejo fúnebre. Como estáis viendo aquí, completamente atestada la Puerta del Sol de gente. Se cuenta que la mitad de todo el Madrid que vivía en aquella época estuvo acompañándole. Y es que además fue el primer cortejo fúnebre al que dejaron acompañar a las mujeres, porque hasta ese momento nunca se dejaba a las mujeres que acompañaran los cortejos fúnebres. Tuvieron que hacerlo, no les quedó más remedio. Una de las que lógicamente asistió a este cortejo fúnebre fue la propia Emilia Pardo Bazán, que los tenía bien puestos, como bien sabéis. Y es que hasta sus enemigos le echaron de menos. Este que tenéis aquí es Valle Inclán. Valle Inclán era enemigo, entre comillas, de Galdós. Enemigo literario, enemigo cultural. Eran dos personas que chocaban muchísimo, lógicamente, porque tienen personalidades muy fuertes. Los dos eran personalidades muy fuertes. Y el propio Valle Inclán dijo que sintió muchísimo la muerte de Galdós porque se le acababa una persona, o murió una de las personas con las que más discutía y con las que más le gustaba discutir. Simplemente hacemos referencia aquí a que Galdós ha sido estudiado muchísimo tras su muerte. Ha habido muchísimos tratados, muchísimas investigaciones, biografías, bueno, muchísimos autores importantes han decidido investigar sobre la personalidad de Galdós, la vida de Galdós y sobre todo sobre la obra del propio Galdós, como estáis viendo.
algunos tan importantes como la propia María Zambrano, como observáis abajo a la derecha. Investigaciones de todo tipo, investigaciones sobre sus diferentes etapas, sobre la forma de escribir. Es uno de los escritores más importantes de todos los tiempos y es uno de los escritores, por cierto, que más ha influido sobre los escritores contemporáneos o los escritores actuales. Muchos de los escritores actuales, como Elvira Lindo, por ejemplo, por ejemplo Almudena Grandes, muchos otros, siempre han dicho que una de las influencias principales para su forma de escribir ha sido el propio Galdós. Temas interesantes como por ejemplo Galdós en Santander, como estáis viendo, o Los últimos amores, el último amor de Galdós, Teodosia Gandarias, de la cual hablábamos, o por ejemplo una de las últimas obras que ha salido, que no la tenemos aquí, pero que son las cartas, la relación de las cartas de Emilia Pardo Bazán a Benito Pérez Galdós, de las cuales ya os he hablado anteriormente. A nivel internacional también ha sido muy conocido, muy investigado y muy estudiado. Ejemplos que tenéis aquí, por ejemplo, este tratado realizado sobre Galdós por un autor, en este caso norteamericano. Y es que Galdós ha sido traducido a muchos idiomas diferentes. Si os dais cuenta, ha sido traducido, por ejemplo, al serbio, al croata, la primera es Trafalgar, la segunda es Doña Perfecta, al inglés, Lady Perfecta para ellos, al francés, Miau. Esta otra que tenemos aquí, por ejemplo, traducida al japonés. Otra obra de Galdós, en este caso Zaragoza, traducida, dicho así, de esta manera, Zaragoza, escrito de esta manera, uno de los episodios nacionales, traducido al polaco, por ejemplo. O la Desheredata, al italiano. Otra obra que tenemos aquí que está traducida al ruso, Doña Perfecta. Esta traducida al chino, o Tristana, que fue traducida al árabe. Daos cuenta de la circunstancia. Tema complicado, ¿eh? Tristana traducido al árabe. Y también, como sabéis, sigue teniendo muchísima importancia Galdós por todas las representaciones de teatro que se continúan haciendo. Esta es de hace ya un tiempo, lógicamente, de Nati Mistral, una obra basada en el abuelo, como sabéis, de Benito Pérez Galdós, que es La duda. También películas, se han hecho muchas películas de Benito Pérez Galdós, esta de Marianela, protagonizada entre otros por Mari Carrillo, Tristana, muy afamada, esta es una obra de teatro, como estáis viendo, bien, también fue estrenada en el Teatro Maravillas, reestrenada mucho tiempo después de la muerte de Galdós. Doña Perfecta, que fue interpretada por personajes de la talla de Victoria Abril, Julia Gutiérrez Cava, Emilio Gutiérrez Cava. O Tristana, como sabéis, una película de Luis Buñuel, que fue interpretada por Catherine Deneuve en el papel principal y también por Fernando Rey, como estáis viendo, y Franco Nero en los papeles de ese triángulo amoroso que también se representó. Y quizás pues una de las más conocidas, que es Fortunata y Jacinta. Fortunata y Jacinta, película, también serie de televisión, ha sido reestrenada o nuevamente realizada para televisión hace poco tiempo. Y bueno, pues una de las obras más conocidas y más llamativas, como bien sabéis. Galdós murió justamente hace 100 años, este año se conmemora el 100 aniversario de la muerte de Galdós, pero nos dejó su enorme legado, como estáis viendo, un legado cultural impresionante, tanto en sus novelas como también sus artículos, sus obras dramáticas, pero también con su propia personalidad, con su propio ejemplo, con esa fuerza, esa vivacidad, esa inteligencia, ese personaje tan importante para toda nuestra cultura y para toda nuestra sociedad. Me despido de vosotros simplemente con este ejemplo suyo, es simplemente el modelo sobre la escultura que se realizó, el monumento que sigue estando actualmente muy cerca de su casa natal, en Las Palmas de Gran Canaria, realizado, como no, por Victorio Macho. Bueno, con esto dejamos al gran personaje Benito Pérez Galdós, uno de mis preferidos, como bien sabéis.